Entonces, yo soy William Triana, de la localidad de Fontibón, abogado de profesión y estudiante actualmente de maestría en estudios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes. Soy edil por el Partido Verde. Mira, yo llego a ser edil, entre otras cosas, gracias al activismo, digamos, que ejercí durante varios años, sobre todo apoyando cuatro causas: el liderazgo juvenil, la participación de los jóvenes, la transparencia, y sobre todo también una agenda ambiental y una agenda, digamos, por el futuro, ¿no? Yo fui abogado del sector o del barrio de Modelia, de una acción popular o de varias acciones populares que trataron de evitar la tala de cientos de árboles en un parque que hace parte, digamos, del sector ecológico de la localidad de Fontibón, que es el Parque Canal Boyacá, y que tiene, digamos, un flujo de aves migratorias 2 veces al año. Cuando en la anterior administración propuso que en ese parque se talaran 160 árboles para construir, digamos, una pista de BMX y unas zonas de cemento duro, por supuesto, yo me opuse porque crecí en ese parque y demás, y porque mis causas no habían sido por ese lado. Entonces, lo que yo hago es oponerme. Nosotros evitamos que se talaran estos árboles y llego a la Junta Administrativa de Fontibón con una agenda ambiental y con el Partido Verde. Hoy soy autor de 2 acuerdos de localidad, como el Congreso es para todo el país, el Consejo hace acuerdos para toda la ciudad, nosotros hacemos acuerdos para la localidad de 500.000 personas. Es una localidad además que tiene 2 humedales, que va a tener, si el actual plan de ordenamiento territorial se hace realidad, 3 humedales: el humedal Intiva al Escritorio, que es el que falta por reconocer, y los 2 que hoy están reconocidos, que son el humedal Meandro del SAI y el humedal de Capellanía. Yo llego a la Junta Administradora Local con banderas ambientales y, como te contaba, hoy soy autor de 2 acuerdos de localidad, los 2 en materia ambiental. El primero, propuse que se prohibieran los plásticos de un solo uso en la alcaldía local de Fontibón y que se le prohibiera a la alcaldía local contratar con empresas que utilizaran plásticos de un solo uso. Nosotros, como alcaldía local, tenemos un presupuesto al año. Cada alcaldía, cada localidad en Bogotá tiene su propio alcalde y tiene presupuestos muy importantes. Por eso es importante ser edil en Bogotá. Yo cuento, la localidad de Fontibón tiene 33.000 millones de pesos al año, sobre los cuales nosotros votamos ese presupuesto y ese gasto todos los diciembres. Este diciembre que viene volvemos a votar el plan operativo anual de inversión. Y sobre esos 33 millones de pesos, mi proyecto de acuerdo lo que hace es prohibirle a la alcaldía que se gaste la plata de los contribuyentes en plásticos de un solo uso, lo cual, por supuesto, nuestro cálculo cuando lo hicimos es que nos estábamos ahorrando 50.000 plásticos de un solo uso, únicamente si le prohibíamos a la alcaldía local de Fontibón que contratara o que usara plásticos de un solo uso. Y el segundo acuerdo del cual soy autor, que lo sacamos en el mes de marzo de este año, es que creamos la primera mesa local de huerteras y de huerteros urbanos de Bogotá. Es una mesa que habla de agricultura urbana, y que por supuesto tiene que y está, digamos, involucrada en debates sobre la sostenibilidad, sobre la economía circular, y eso fue lo que hicimos. Hoy en Fontibón existe la primera y única mesa de agricultura urbana de toda la ciudad, y yo fui el autor de ese proyecto de acuerdo que sacamos también en una discusión política. Me presento, mi nombre es Gina María Pisa Moreno, hago parte del colectivo Ciudadanos Sembradores Van der Hamen. También hago parte de la veeduría por la protección de la Reserva Forestal Tomás Van der Hamen y soy delegada arbolador urbano de la localidad de Suba. Soy activista ambiental hace un poco más de 10 años y mi interés por los temas ambientales surge a raíz de como la evidencia de los impactos que se generan desde las actividades diarias, sobre todo en el espacio o digamos en las actividades económicas que trabajaba anteriormente. La mayoría eran como ejercicios de metalmecánica y el sector automotriz, es como mis primeros trabajos, y empezando a hacer auditorías, eh, empiezo a ver sí, cómo creemos que lo ambiental es únicamente lo que sucede en los espacios como verdes, es como la idea que generalmente tenemos y no somos conscientes de los impactos que generamos a diario, pues a diario desde el momento en que nos levantamos y muchísimo menos de los trabajos que realizamos. Y empieza eso como a llevarme a unos cambios personales en hábitos de consumo en general.
como renunciando, pues mi alimentación es vegetariana, no es vegana, una razón de salud, pero es vegetariana y empiezo a hacer como mi forma de cambio. Lo mismo con el tema como de productos de uso diario. Entonces yo, por ejemplo, no, pues no me maquillo, no so, como mis esmaltes son veganos, como no tinturo mi pelo, o sea, un montón de cambios. Y empiezo con estos cambios a encontrarme también como con otras personas en otros círculos sociales, y esto me lleva a vincularme a un proceso de la OPEL. La OPEL es la Oficina de Participación, Educación y Localidades de la Secretaría Distrital de Ambiente, en un proyecto que se llamaba Ambiente y Territorio, y empecé a ser parte de un ejercicio de un grupo que se llama Ruralidad en el Distrito. Cuando empiezo a hacer esto de ruralidad en el distrito, empiezo a reconocer espacios naturales que tiene Bogotá, y me lleva como a ponerme una meta, una tarea personal, y es propiciar o ser parte de procesos que ayuden a que los ciudadanos reconozcamos toda esta diversidad que tenemos en Bogotá, más de 34 corredores ambientales, la estructura ecológica principal, y de ahí me empiezo a vincular con procesos socioambientales. Eso es como un recuento como muy rápido de qué me llevó a hacer esto. Y esto también empezó a llevarme a vincularme con el tema, digamos, de acciones políticas, sin entender la política, por supuesto, como una filiación partidista eh, o algún interés electoral. Por el contrario, es entender en el ejercicio que cada una de nuestras acciones es una acción política desde el ser ciudadanos, y que tenemos unas responsabilidades, no solamente tenemos derechos, también tenemos unos deberes que generalmente no conocemos, y unos espacios de incidencia y de participación que pues muchísimo menos tenemos como en la capacidad de tener como ese alcance de reconocer, de identificar y pues de obviamente poder incidir. Ambientales. Mi nombre es Tatiana Céspedes, hago parte de Greenpeace Colombia. Estoy encargada de toda la coordinación de las campañas que se generan desde Bogotá, desde Colombia. Básicamente mi trabajo es ese, es formular nuevas campañas, hacer que funcionen, todo el tema de comunicación para las personas, y hago parte también como de la vocería de lo que es la organización. Pues básicamente yo estudié ecología en la Javeriana, y más que mi interés por la parte ambiental es como una pasión y como un proyecto de vida. Siempre lo vi así, desde muy pequeña tenía como esos intereses por el medio ambiente, por su cuidado, su conservación y su protección, y eso me llevó a estudiar ecología. Después pude hacer una maestría también en ciencias ambientales, con todos los componentes de lo que es un sistema ambiental y demás. Eso es como un poquito lo de mi parte académica, mi formación, y siempre toda mi carrera la he desarrollado en organizaciones, en ONGs ambientales, en organizaciones sin ánimo de lucro, que eso también es como muy importante y como muy relevante dentro de mi currículum. Entonces, básicamente es como lo que hago y el por qué. Entonces, Gregorio Mesa Cuadros, soy profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, egresado de la facultad en el pregrado en Derecho con una maestría en Filosofía del Derecho y un doctorado en Derecho. Mi interés por los asuntos ambientales, y aquí pongo la precisión, es asuntos ambientales y no medioambientales, es porque me interesa la protección de los dos subsistemas que conforman el ambiente, tanto los ecosistemas como los seres humanos que habitan los ecosistemas. Entonces, esa es una visión ambiental en estricto sentido, y me interesa porque soy hijo de campesinos y soy del norte de Boyacá, y en mi experiencia cuando era estudiante del bachillerato y después como profesor del Colegio de Bachillerato del Cocuy, pues me interesaba justamente como ayudar a defender campesinos e indígenas en el norte de Boyacá, por un lado, es decir, defender seres humanos que habitan ecosistemas concretos, y en la Sierra Nevada del Cocuy es un ecosistema maravilloso que conocí desde niño, entonces también como defenderlo porque empezaba a verse la degradación, en particular
de la zona glaciar de la Sierra Nevada del Cocuy, y eso me llevó justamente a estudiar Derecho, y solo podía hacerlo en la Nacional. Los recursos de mi familia, los míos, no dan para más, y pues tuve la fortuna de pasar a la Nacional y estudiar Derecho, y durante toda mi carrera el énfasis que le fui dando a mis estudios de Derecho tenía que ver con los asuntos ambientales, es decir, con la protección de seres humanos. En particular me interesó la protección de las formas de pensamiento alternativa, en particular de pensamiento étnico, pensamiento campesino y de pobladores urbanos que decían distinto a como lo decía el Estado y la sociedad hegemónica los asuntos de protección. Esa es como la razón central. No, todo digamos, se entreteje. Entonces creo que si bien hay cosas pues que tienen que hablar en carácter mundial y nacional, todo se entreteje porque precisamente el eje ambiental termina siendo, la estructura ambiental termina siendo una que puede encontrarse pues en estructuras más macro, micro, pero creo que los debates que da Greenpeace de manera mucho más general son necesarios para que otros colectivos territorialicen esa problemática en lo local. Entonces es tremendamente importante. Yo creo que Greenpeace nace como también desde una intención mucho más global. eh, y ahí como yo siempre he tenido un poco como de diferencias de forma con estos ejercicios como tan macros, y es que desconocen y despotencializan procesos comunitarios y procesos de base, ¿no? No significa que no sea importante ni cualquiera de los dos, sino que somos poco estratégicos, más bien en que sean procesos vinculantes, o sea, eso macro como es vinculante a lo que pasa y a lo que sucede en el territorio, porque si bien Greenpeace eh, ha hecho un ejercicio muy juicioso y muy riguroso que se ha vuelto como muy reconocido a nivel nacional, a nivel mundial, no significa que un proceso de base que sea conformado por una pequeña comunidad, por un pequeño barrio o que defienda un pequeño ecosistema no sea igual de válido, de importante. Entonces creo que en el caso de Greenpeace Colombia ha empezado a entender precisamente que esta desvinculación lo que genera son como unos vacíos y nos pone en jaque los mismos procesos de base, y también a ellos porque empieza a verse como un poco como un ejercicio de ambientalismo light. Entonces se entiende mucho más que eso macro que tienen necesita aterrizarlo, acercarlo y tejerlo con los procesos comunitarios y los procesos de base. Y es que las campañas de Greenpeace son respaldadas con información científica y se forman y se gestan a partir de una problemática ambiental muy fuerte con datos muy claves que potencialmente puede llegar a ser un llamado a las personas y a involucrarse con nosotros, pero también a generar esos cambios políticos, ¿no? Nosotros, nuestra forma de proceder es realizar actividades, acciones directas que no son violentas, que exponen públicamente el problema y también cuáles son las posibles soluciones. Estamos en contra de los enfrentamientos, estamos en contra de la violencia, porque hace parte de lo que es nuestro nombre como tal y de nuestros valores. Hacemos cosas muy llamativas, si se quiere, para poder llamar la atención de las personas y de los gobernantes que en ese momento hacemos. Esta es como la parte clave que creo que a ustedes les puede servir bastante, y es que nosotros hacemos alianzas con organizaciones sociales, como les comentaba, eh, pero siempre tratamos de cuidar nuestra independencia, y quiero hacer mucho énfasis en ese tema. ¿Por qué? Porque somos actores políticos, como ustedes lo mencionaban, pero no hacemos política. Nosotros nunca vamos a estar haciendo campañas políticas, adhiriéndonos a unos partidos políticos, porque nos quita, además de credibilidad en nuestro llamado y lo que hacemos, nos quita como esa independencia que siempre buscamos cuidar en cada una de nuestras campañas. ¿Cómo hacemos las campañas? Pues buscamos involucrar también a tanto online como offline a personas para hacer esa presión política que queremos, ya sea a los políticos, a los gobiernos, a las instituciones, al distrito o a diferentes empresas que están generando un daño ambiental, ¿no?
la gente participa desde sus computadores o también dentro del voluntariado, nos ayudan mucho y pues obviamente dentro de las comunidades haciendo ese activismo que se quiere ahorita. Está tomando mucha relevancia el ciberactivismo. Entonces, de acá, ¿qué les puedo decir? Pues básicamente que lo que buscamos nosotros es generar unos cambios concretos de las problemáticas ambientales que se están sucediendo en el país. Tenemos la campaña de páramos, que fue con la primera campaña que nosotros hicimos aquí en Colombia. Pues básicamente lo que buscábamos ahí era revocar como esas licencias ambientales que se estaban dando en uno de los páramos más importantes, que es el páramo de Pisba. Entonces, pues ahí hicimos sentar nuestra posición de que estábamos en desacuerdo a esa minería que se estaba empezando a gestar y esas licencias que se estaban dando, ¿no? Después vino todo el tema de asbestos. Asbestos es muy bonito porque es una campaña social, pero a la vez ambiental. Y después de 3 largos años se logró eh, impactar y que saliera la prohibición de la ley Diana Cecilia Niño, que así se llama, en donde se prohibió la producción, la comercialización y la distribución de asbestos en Colombia. Y pues eso fue una gran victoria para nosotros, porque realmente vimos que el Congreso tuvo en cuenta esa ley, le dio la prioridad. Ahí habían obviamente congresistas que estaban en contra. Entonces, como nosotros le hicimos el llamado específico a esas congresistas, esta foto es tomada en la calle 26, fue una de esas tantas acciones no violentas que nosotros logramos realizar. Realmente fue un trabajo bastante arduo, pero valió la pena porque se lograron los resultados. En el tema de plásticos, pues obviamente nuestro llamado siempre es a que se prohíba el plástico de un solo uso. En el 2021, en junio, pues logró pasar a una siguiente instancia en el Congreso este tema. Pues ahí seguimos presionando, todavía no es ley, y seguimos haciendo esa presión, ¿no? Y pues en ciudades, que es la campaña que estamos ahorita desarrollando, que después si quieren ahondamos en ese tema, ¿no? Colectivos ambientalistas son de múltiple carácter y hay unos que son formalmente conservacionistas, es decir, tratan de defender esa idea, pero el hecho de que tengan un nombre específico no significa que estén defendiendo una visión ambiental alternativa. Eso es una primera, digamos, dimensión. Los colectivos ambientalistas son de múltiple orden, pero está de moda en las últimas décadas que los estados y las empresas creen ONGs fachada para que digan que, para que las personas de esas organizaciones digan que los proyectos que están cursando a nivel local, regional, nacional o internacional cumplen estándares ambientales y protegen. Entonces, tú te irás dando cuenta a lo largo de tu carrera cómo vas a encontrar múltiples colectivos que se predican ambientalistas, no son ambientalistas, a veces son solo ecologistas, que quieren que se protejan los ecosistemas, pero sin seres humanos, y entonces lo primero que hacen es defender a ultranza la protección de un ecosistema y sacan a los seres humanos de ahí, especialmente si son pobres, tipo campesinos o tipo indígenas. Y eso lo vemos en políticas concretas asociadas incluso a la protección de determinados ecosistemas como sujetos de derecho, el río Atrato o el bosque amazónico, cuya sentencia la autoridad ambiental colombiana la toma en la perspectiva ecologista reduccionista de proteger el ecosistema sin humanos. Y ya habrás escuchado de la operación Artemisa, que es una operación militar donde hay que sacar a los campesinos de Amazonia en la región de la Macarena porque supuestamente están dañando el bosque amazónico, que hay que protegerlo, por supuesto que sí, pero no se preocupan por investigar quiénes son los que le están pagando a los campesinos porque tumben selva húmeda tropical en la Amazonia. Usualmente ganaderos, grandes ganaderos y empresas de la agroindustria que quieren que la selva esté tumbada para llegar a sembrar, para llegar a montar ganado, que es lo primero que se hace en ese tipo de procesos. Y segundo, una vez unos años después, cuando ya las tierras no dan nada, la agroindustria las aprovecha para formular y desarrollar sus proyectos agroindustriales tipo palma aceitera, caña, etcétera, como está pasando en la Orinoquia colombiana. Pero no conozco en detalle la agenda de Greenpeace Colombia,
pero me imagino que es una agenda similar a Greenpeace Internacional, por lo tanto es una organización de carácter ecologista que tiene una agenda interesante en términos de la protección y vincula como dos grandes elementos. Uno, la idea de proteger ecosistemas de manera radical. Digamos, Greenpeace Internacional se ha caracterizado por propuestas de acción muy interesantes, pero desde el punto de vista radical. Y en la cuestión de conservación del ambiente, yo he encontrado dos grandes vertientes. La vertiente que protege a ecosistemas, pero también con seres humanos, pero un grupo de ecologistas de Greenpeace consideran que a veces los humanos dañan o degradan, entonces no deberían estar por ahí. Entonces esa es una de las críticas que yo tengo a ese tipo de visiones, especialmente externas, que desconocen que en el caso colombiano, pues, y en el mundo mayoritariamente, los ecosistemas están habitados por seres humanos y usualmente han sido incluso desplazados por múltiples violencias, incluyendo las violencias coloniales e imperiales del siglo XVI al siglo XX, y la gente necesita resolver sus problemas de subsistencia usando la naturaleza. Entonces, cortan los árboles en Amazonia no tanto para hacer negocio ni venderlos en el mercado global, sino tumban un árbol es para hacer una choza y para hacer una canoa y para abrir una pequeña parcela donde van a cultivar la yuca y el plátano para sobrevivir. Pero entonces, eso que está autorizado por la ley no puede ser, porque entonces la visión de los ecologistas es que eso no se puede hacer. Y entonces viene esa gran contradicción entre lo que es, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo creo que sí, pero ojalá lo territorializaran más, con todo lo difícil que entiendo que es. Pero indiscutiblemente colectivos que son mundiales, pues como Greenpeace, lo que han hecho ha sido construir una opinión argumentada sobre debates contemporáneos como la defensa del medio ambiente, como la defensa de los animales, la defensa de la vida, pues sobre todas las cosas, ¿no? Creo que eso ha sido tremendamente importante porque han sido esos debates mundiales, nacionales que han puesto colectivos como Greenpeace, los que a uno lo llevan a darse cuenta de los problemas que tiene su territorio, su barrio, su localidad, ¿no? Pero luego, si soy sincero, en el debate, digamos, de hacer estos proyectos de acuerdo y demás, pues obviamente, y así debe ser, adquieren más protagonismo en los colectivos locales. Entonces nosotros tenemos una mesa local ambiental, tenemos colectivos que trabajan por el medio ambiente, colectivos animalistas, entonces no sé, patrulleritos ambientales, que es un grupo de personas que llevan a los niños a conocer la humedad dentro del SAI, el colectivo Bacero, que tiene un propósito que es poner a dieta el relleno de Doña Juana. Tenemos varios amigos del SAI, mejor dicho, tenemos varios colectivos ambientales que hacen un trabajo valiosísimo y que en las discusiones locales asumen más protagonismo. Yo, por ejemplo, en mi campaña tuve un voluntario que hacía parte de Greenpeace Colombia y él me ayudó muchísimo precisamente a darle un enfoque ambiental argumentado a las discusiones que nosotros poníamos en la localidad. Creo que incentiva como el sí se puede, ¿sabes? Como cualquier causa, por pequeña que a veces nos parece, como es si es posible trabajarla, evidenciarla, tejer, agrupar un grupo de personas, como entender que no soy solo yo, como es de mi, por ejemplo, yo tengo como varias líneas de acción muy definidas, pero por ejemplo, como el tema de arbolado urbano, no solo me preocupa a mí, sino que somos muchos y nos da como estas experiencias de cómo sí se puede reunir la gente, cómo sí se puede tejer. Perdóname un segundo, espero que no se haya parado el video. Espera un momento que algo hice. Ya, ¿me ves bien? ¿Sí? ¿Y me escuchas? Ok, listo. Como sí, o sea, y seguramente Greenpeace, seguramente no, Greenpeace también nace de una idea, de una intención, ¿sabes? Como de alguien que dice algo me preocupa o un grupo que dice algo me preocupa y empieza desde el trabajo y desde el tejido a poder visibilizarlo. Entonces creo que es como una lección de no hay causas pequeñas, simplemente requieren mucho trabajo, mucho esfuerzo, el voluntariado, el activismo, el ambientalismo, el nombre que se le quiera dar, finalmente es un trabajo ad honorem, es mucho más
desgastante, requiere muchísimo más esfuerzo muchas veces que el mismo trabajo que sí se remuneran, con la diferencia que aquí el pago es cuando empiezas a ver resultados y no, ojalá fueran el mejor de los escenarios resultados como en eso que defiendes y por lo que luchas, pero también ves como resultados, cómo más personas se van vinculando, ¿no? Cómo de esto empiezan a desprenderse otros ejercicios o cómo se replican en otros escenarios. Que la gente tiene un corazón verde y que ve muchas injusticias que están pasando al medio ambiente, en los océanos, en los bosques. Y hay veces que las personas no tienen la posibilidad de ellos mismos hacer frente a esas situaciones y buscan organizaciones como nosotros, ONGs ambientales, que podamos levantar su voz a través de firmas, a través de acciones, a través de voluntariado. Y eso mueve mucho a las personas. Dentro de la organización, si se quiere, somos bastante pasionales porque pues obviamente son causas que nos mueven. Eh, en nuestro staff hay un grupo muy diverso de especialidades. Hay abogados, hay ecólogos, hay antropólogos, hay contadores, hay ingenieros de sistemas, hay diseñadores, hay periodistas, una cantidad de gente que con su corazón verde, como lo llamo yo, pues intenta cambiar un poco el planeta y que se haga respetar y proteger, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nos caracterizamos por eso y por siempre recordarnos día a día por qué estamos haciendo nuestro trabajo y por qué queremos mejorar el planeta en el que vivimos. Listo, ok. En específico, en Colombia, ¿tú cómo crees que está ese ejercicio de los colectivos ambientalistas? Si quieres hacer algún enfoque tal vez en Greenpeace, pero también en general, cómo crees que está ese campo de acción de ellos? Es, es complicado porque vivimos en una sociedad donde los índices de mortalidad y de asesinatos para los líderes ambientales y sociales es muy complicado. Realmente las cifras que da Human Rights Watch son impresionantes, entonces en ese sentido es muy complicado. Sin embargo, lo que estamos viendo nosotros es que hay un resurgir de movimientos, de colectivos, sobre todo de jóvenes, que se dieron cuenta que el trabajo que no hicieron las generaciones anteriores lo pueden hacer ellos y lo quieren hacer ellos porque pues realmente es el futuro el que está en juego. Entonces vemos un movimiento muy fuerte y en ese sentido, lo que les comentaba, nosotros trabajamos de la mano con muchas alianzas, con muchas fundaciones, con muchas organizaciones ambientales que desde diferentes puntos logramos converger para poder llegar a un punto de acuerdo, ya sea en justicia climática, ya sea en cambio climático, ya sea en crisis ambiental, en océanos, en plásticos, en bosques, en la Amazonía. Entonces, dependiendo de cómo nuestras estrategias o las estrategias que tengan las organizaciones, si nos unimos podemos hacer mejores cosas. Obviamente, el trabajar muy separado es complicado, por eso la necesidad también como de buscar esos colectivos. En mi tesis doctoral yo desarrollo un concepto que se llama ambientalismo popular. Y en efecto hay una publicación que se llama así, que la edité con Desde Abajo y en ese libro y en ese capítulo de mi tesis doctoral yo sistematizo una forma de pensamiento alterno, ambientalista en estricto sentido, y lo bautizo así, ambientalismo popular, que es el pensamiento étnico, el pensamiento campesino, el pensamiento urbano de ciertas comunidades y poblaciones, y además cierto sector de la academia y cierto sector de organizaciones de mujeres o de juventudes que se autoafirman ambientalistas y lo son en un sentido muy interesante, y creo que ese pensamiento es el que más ha influenciado mi vida personal y académica. A diferencia de aquellos que se autoafirman ecologistas o ambientalistas, pero que son más una especie de ONGs que a veces están un poco desconectadas de la realidad, de tipo o de origen eurocéntrico o usacéntrico, que, como lo decía, tienen más la idea de que se proteja los ecosistemas sin la presencia humana,
porque parten de la idea de que el ecosistema sin seres humanos es como se protege, y le siguen la idea al Estado y especialmente a la comunidad internacional, especialmente a los países ricos que formularon esa idea en el siglo XIX y en el siglo XX de el ecosistema sin seres humanos, porque es a preservar, es decir, no se puede tocar, y por lo tanto hay una reflexión que me parece muy pertinente desde la visión ambientalista, y es desmontar como ese discurso ecologista que no es funcional especialmente a las personas que habitan los ecosistemas, porque terminan siendo desplazados no solamente por la violencia del Estado, sino por múltiples actores, y para mí ese es el verdadero pensamiento que me ha enseñado, digamos, y lo he seguido y lo he sistematizado y me sirve en la academia. Pues yo soy el profesor del curso de Derecho Ambiental en el pregrado y del seminario en Derecho y Política Ambiental en la maestría y en el doctorado, más los demás cursos que desarrollo en mi vida académica en la Nacional o en otras universidades nacionales y extranjeras. Es una visión, por supuesto, mucho más amplia y compleja de la cuestión ambiental, y no el reduccionismo de ciertas visiones externas que, por supuesto, digamos, llegan a Colombia mediadas por un discurso a veces muy academicista, no académico, yo defiendo la academia, y digamos, imponen ciertas agendas más externas y distintas y diferentes a nuestro contexto, especialmente porque nuestro contexto es el contexto de la diversidad ambiental, entiéndase diversidad natural y diversidad cultural en este país. Y a veces lo que uno ve en Europa y en Norteamérica es el monismo natural y el monismo cultural, que a su vez es un monismo ecologista, porque creen que la única posición y visión del mundo es la de ellos. Entonces hay que seguir. Mira que una de las grandes conclusiones de las conferencias de las partes es que se puede tener compromiso ambiental, y entonces hay muchos países que quieren asumir ciertos compromisos, pero que eso vale plata. O sea, el gasto público debe repensarse en torno a un gasto sostenible. Eso es, por ejemplo, lo que nosotros propusimos en la alcaldía local, cuando yo les digo, venga, de los 33.000 millones de pesos que nos estamos gastando al año, no gastemos en residuos de plástico de un solo uso, porque estamos haciéndole un daño al planeta. Creo que lo mismo está haciendo la Alcaldía Mayor de Bogotá y el distrito. ¿Cómo se hace eso? Pues ordenando el gasto para que sea un gasto más sostenible en la medida de las posibilidades. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se gasta la plata el distrito con el Plan Distrital de Desarrollo? El Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá se llama un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Es un plan distrital de desarrollo que está construido alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030 que se ha trazado al mundo y que Bogotá ha entendido, pues tiene un compromiso. Entonces, el Plan Distrital de Desarrollo plantea, por ejemplo, financiación a procesos de economía circular como las huertas urbanas. El Plan Distrital de Desarrollo plantea, por ejemplo, un eje que rompa hoy lo que es la calle más contaminada de toda la ciudad de Bogotá, con la peor calidad del aire, que queda en mi localidad, entre mi localidad y la localidad de Kennedy, que es la calle 13. Es uno de los ejes comerciales más importantes, además de Bogotá, y que tiene el peor aire de toda la ciudad, y lo plantea con sustituir transporte de alta carga con un regiotram que va a ser 100% eléctrico, ¿no? Un tren de cercanías que trata precisamente de conectar digamos, los municipios que son aledaños a Bogotá con el centro de la ciudad. Y esto lo plantea el Plan Distrital de Desarrollo y se financia con plata del Plan Distrital de Desarrollo, que es un proyecto que se va a entregar antes del 2030 precisamente para cumplir con esa Agenda 2030. Y lo que vemos también es pues que la alcaldesa en la conferencia de las partes de este año va y tiene un protagonismo que a mí me parece muy bueno, porque habla precisamente de la importancia de articular la región metropolitana con la ciudad, de hacerlo de manera sostenible. Y aparte, creo que las ciudades hoy tienen el compromiso precisamente de ir cambiando la narrativa a la gente del consumo ilimitado y demás. Entonces, la verdad, sí creo que hay un compromiso con todo, y que las administraciones anteriores y el flujo natural de la ciudad han obligado, por ejemplo, a seguir con algunos proyectos de Transmilenio, que ojalá hubieran sido un metro eléctrico, ¿sí? Pero
Con todo y eso, que es algo que pasa pues en la lógica de la administración de una ciudad que ha sido gobernada pues por gente antes, creo que hay un compromiso genuino y que se mide en el gasto público por parte de esta administración. Vale, con lo que me estás diciendo, ¿tú crees entonces que se promueve lo propuesto en campaña por parte de la alcaldía de Claudia López? ¿Se está cumpliendo? Sí, realmente creo que sí. O sea, muchas personas estarían más tranquilas si la alcaldesa, entonces, no sé, te voy a decir un ejemplo, uno de los ejemplos más sonados de la ciudad. Yo creo que la alcaldesa está cumpliendo por la hoja de ruta que le ha estipulado a la ciudad, con todo y que hay casos, por ejemplo, como la Avenida 68. ¿Qué está pasando en la Avenida 68? En la 68 nosotros dijimos en campaña, lo dijo Claudia, lo dije yo, lo dijimos quienes la apoyamos, no queremos Transmilenio por la 68. Es algo que no se tiene que hacer, es un proyecto que significa talar muchos árboles, cambiar mucha la infraestructura de la ciudad para meter ahí un Transmilenio que contamina además, entonces no queremos Transmilenio por la 68 y ella fue lo que propuso en campaña. ¿Qué pasa? Que 2 días antes de irse, Enrique Peñalosa lo que hace es abrir la licitación del Transmilenio por la 68 y jurídicamente vincula a la alcaldía siguiente para que eso se tenga que hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú abres un proceso licitatorio, lo que haces es darle una legítima expectativa, se llama en la ley, a los oferentes de que ellos pueden eventualmente ganarse ese proceso. Entonces a mí me abren una licitación y yo me presento, pero el día de mañana me dicen, no, ya no hay licitación, entonces yo demando al distrito porque yo tuve la legítima expectativa de ganarme esa licitación y una vez demanda al distrito, pues una demanda absolutamente millonaria que el distrito va a través de una acción de repetición a demandar o va a contrademandar pues a la persona que tomó esa decisión, que en este caso sería la alcaldesa, y que es una decisión administrativa, esa no es una decisión de campaña hacer o no terminó por la 68. Cuando Claudia López se reunió con Enrique Peñalosa a finales de la administración pasada, le pidió el favor de que no abriera esa licitación porque ya no quería hacer ese proyecto. Él la abrió y administrativamente hoy la gente dice, ahí está la muestra de que Claudia López es una taladora de árboles que incumple las promesas de campaña. Y de otro lado decimos, no es cierto. O sea, esa responsabilidad está en la administración anterior, que hoy nosotros desafortunadamente tenemos que ejecutarla y que entonces el jardín botánico y demás está haciendo un esfuerzo también por mantener las especies y por además el reemplazo. Por ejemplo, este Dani es un gran ejemplo y es la compensación de árboles talados de esta administración. Mientras Enrique Peñalosa por cada árbol que talaba sembraba 2 más, mientras Gustavo Petro, que fue el anterior alcalde, por cada árbol talado sembraba 1 más, esta administración por cada árbol talado está sembrando 9 más, porque yo creo que de eso, digamos, van las discusiones, ¿no? Entonces, si me preguntas a mí, yo diría que sí está cumpliendo. Bueno, yo hago parte de una de las organizaciones, bueno, hago parte de 3 organizaciones, desde las cuales nació la intención del compromiso ambiental por Bogotá, que tiene 17 puntos que buscan proteger la estructura ecológica principal. Y un poco como mi balance general personal, no como representante ni vinculada a ninguna de las organizaciones, sino como Gina Pisa como activista, es que, bueno, pues cada vez comprobamos más que una cosa son los momentos electorales en donde la necesidad y el calor te lleva a prometer, comprometerte, establecer y tal vez sin restar como que sea algo muy genuino la intención de la persona que está haciendo campaña. Nosotros cuando hicimos el compromiso ambiental por Bogotá invitamos en ese momento a los 4 candidatos a la alcaldía que lo firmaran, solamente 2 de ellos lo firman, Holman Morris y Claudia López. Y sí, seguro tienen algunas intenciones, entienden las realidades de algunos de los territorios, porque creo que es imposible que reconozcan y se hayan estudiado de una manera muy juiciosa y muy rigurosa, seguro lo hacen sus equipos de trabajo, lo que sucede en cada uno de los territorios, pero cuando llega el momento de ser elegidos y cuando llega el momento de establecer estas políticas públicas, ¿no? Estos planes de desarrollo, los planes de trabajo, el POT, pues empiezan a influir muchos compromisos, creo que deudas políticas, favores políticos,
intereses desde todos los sectores. Y pone siempre, generalmente pone en jaque el tema ambiental porque siempre lo vemos como una ruedita suelta y es absolutamente vinculante con absolutamente cada uno de los como puntos y procesos de la ciudad. O sea, lo ambiental no está desligado de la educación, ni del desarrollo, ni de la cultura, ni de la movilidad, y muchísimo menos de la salud pública, ¿no? Pero es como el que ponemos siempre a que se sacrifique. Entonces necesitamos desarrollo, no, pues que se sacrifiquen los ecosistemas, o sea, que se sacrifique el humedal, que se sacrifique el páramo, que se sacrifique la reserva, ¿sabes? Como, no, precisamente el desarrollo debe llevarnos a unos retos en los que dentro del desarrollo esté incluido en las coberturas vegetales, esté incluido la biodiversidad, esté incluida la fauna, esos espacios de salud mental, de recreación pasiva, y no una competencia. Entonces, eso como llegando al punto del balance, pues nos lleva a ver que efectivamente una cosa es lo que prometes en campaña, otra cosa es lo que estableces en tus planes y otra cosa es lo que al final de tu gobierno puedes cumplir o cumpliste. Porque, digamos, en el ejemplo de la Reserva Forestal Thomas van der Hamen, el plan de manejo ambiental no se había implementado, el plan de manejo ambiental está establecido desde el 2014, no se ha implementado, se ha implementado en un porcentaje muy, muy bajo, más en términos administrativos que en términos de restauración, y esta administración se compromete a que como que desde el día 1 de su administración es como el día 1 de la implementación. Entonces, ese como reverdecer no lo vas a ver en 4 años en las 1.395 hectáreas de la Reserva Forestal Thomas van der Hamen. Vas a ver algunos avances, pero en términos de restauración y de verdad de reverdecer no los vas a lograr ver. Entonces sí creo que pues siempre todos trabajamos desde las emociones, ¿no? O sea, y nos trabajan desde las emociones. Entonces, ¿cómo te contagio cuando te digo vamos a construir confianza, vamos a reverdecer la ciudad, vamos a proteger la estructura ecológica principal? Y eso nos aleja a veces de quitarnos, o sí, como correr la emoción y aterrizar de verdad qué pueden ejecutar en 4 años. Y además no solo en lo ambiental, sino del resto como de las otras tareas que tienen, de las otras aristas desde las que se ve el territorio, para hacer o exigir un ejercicio muchísimo más aterrizado y más riguroso. Entonces, creo que al momento el balance, para no ser tan agresiva, es como neutro, o sea, como vamos miti, algunas cosas se han avanzado y se han avanzado, como por ejemplo con el tema de mujeres reverdecen, que me parece que vincular las mujeres, un proceso social a lo ambiental me parecía necesario y muy importante, pero también vemos otros espacios en donde por el contrario hemos retrocedido, como el impacto en los humedales, como el mismo tema de la emergencia climática, ¿sabes? Porque una cosa es establecerlo, pero cómo tus políticas y tus acciones diarias te llevan a de verdad cumplir a lo que te estás comprometiendo y además te llevan a ese reto de lo que estás declarando. Entonces sí creo que pues estamos como en jaque y no estamos entendiendo la realidad y el momento tan crítico que estamos viviendo. Estamos en un punto de verdad de no retorno y creemos que sigue dando, que nos va a seguir dando espera y que no importa y que si talamos un árbol hoy, pero, o sea, talamos un cerro que tiene 1000 árboles, pero mañana hago una compensación de 1 a 5, entonces creo que si siembro 5000 árboles en otro espacio, eso de verdad mitiga los impactos que genera la pérdida de esa cobertura vegetal, que no solo es el número, o sea, no solo es el árbol, sino es un contexto general del cual hace parte el árbol, ¿no? Una flor, es una fauna que está en ese espacio, son unos beneficios ecosistémicos. Entonces, sí, seguimos viendo la ciudad como cifras, indicadores, ¿ya? No como de verdad una realidad integral. Hace 2 años, nosotros venimos trabajando en una campaña prioritaria para Colombia y para otras oficinas que se llama Nuestra Nueva Ciudad.
Es la primera campaña dentro de la organización Greenpeace que realiza para trabajar en los entornos de ciudades. Es novedosa, es diferente y sobre todo es muy necesaria. Nos dimos cuenta que hay un interés real de las personas, de la ciudadanía, en lo que es la crisis climática y que la ciudadanía reconoce que los incendios son más frecuentes, las inundaciones son más frecuentes, las islas de calor, las heladas, el aumento de la temperatura dentro de las ciudades son cosas reales y más fuertes. Y pues además, obviamente que hay unos datos muy fuertes que nos permitieron reafirmar esa importancia de hacer una campaña en ciudades y uno de ellos es que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero se generan en las ciudades, el 70%. Y el 50%, en este caso de Colombia, el 77% de las personas que habitamos en Colombia vivimos en ciudades. Entonces realmente ahí tú ves como un link directo de que nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos en general de nuestra cotidianidad, pues generan un impacto en el medio ambiente. Entonces, sí, somos reconocidos porque tenemos una campaña de océanos gigante que es hermosa. Tenemos una campaña que lleva más de 30 años aquí en el Amazonas, en donde tratamos de proteger la deforestación en el Amazonas y los incendios, pero es que no estábamos atacando el punto donde se generan esas emisiones que son las ciudades. Entonces, por eso es que es tan relevante en este momento no decir, oiga, hay que mirar qué es lo que está pasando en las ciudades y cuál es esa crisis ambiental que se está generando, ¿no? Venimos trabajando porque queremos tener una ciudad que sea más adaptable, capaz de luchar y de mitigar y de resolver esos problemas de emergencia climática que estamos teniendo. Y entonces nos dispusimos a hacer un estudio, esto fue un estudio de, no les miento, como un año más o menos, un año y medio, entonces donde vimos cuáles eran esos componentes dentro del sistema que más movían la generación de emisiones y que más influían en que las ciudades estuvieran siendo un foco de emisiones y de contaminación. Entonces pudimos abordar una serie de ejes de acción, si se quiere, que esos ejes de acción son los de consumo, la movilidad, la alimentación y los espacios verdes. Entonces, a medida que se reducían los espacios verdes, se generaba mayor contaminación. A medida que nosotros estamos viviendo más en las ciudades, de dónde vienen nuestros alimentos, cuánto recorrido o cuánto se demoran, hay escasez, hay una seguridad alimentaria. El tema de movilidad, pues obviamente porque en el caso de Bogotá el 60% de las emisiones se generan por las fuentes móviles y el consumo, pues porque obviamente lo que les mencionaba, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues estamos generando las emisiones. El año pasado fue un año de sentar esas bases, de instalar la problemática de las ciudades y su relación con el contexto de emergencia climática. Y nos dimos cuenta que obviamente venimos trabajando esto también con muchas organizaciones, colectivos como Emergencia Climática ya, como la Fundación Cerros de Bogotá, con las chicas en bici, por ejemplo, que nos comentaron y nos mostraron como todo ese plan que el distrito estaba tratando de implementar con la declaratoria de emergencia climática del año pasado. Y a través de eso nosotros vimos que realmente como campaña podíamos aportar, podíamos presionar y podíamos hacer ese llamado que se necesitaba para que todos los concejales y al final la alcaldesa firmara la declaratoria de emergencia climática. Nuestras actividades estuvieron enfocadas en eso, en dar esa visibilidad, en presionar a esos gobernantes, que en este caso eran los concejales y la alcaldesa, y que pues obviamente se lograra esa declaración de emergencia climática que finalmente después de muchos meses se obtuvo esa buena noticia, pero pues fue una presión bastante fuerte donde pusimos como todo el esfuerzo y pues se logró que Bogotá fuera pionera en América Latina en dar ese paso, en tener un plan estratégico, unas estrategias que fueran vinculantes, que tuvieran un presupuesto y que abordaran, en este caso la declaratoria tiene 10 mandatos, y que se tuvieran como planes específicos para cada uno de esos mandatos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros logramos hacer esa presión. En este año, pues, hemos afrontado como sociedad una crisis social y ambiental que ha contribuido a que esa crisis económica y de desigualdad
pues haya traído consecuencias en la dinámica que nosotros manejamos en las ciudades. Estamos experimentando cambios en la composición social, en la forma de que la ciudadanía se está expresando, incluso en la infraestructura y bueno, las prioridades de la ciudad por el tema de la pandemia cambiaron. Y ahí es donde aparece otro concepto que quiero que ustedes revisen mucho y es la parte de la equidad y de la justicia climática que tanto hemos oído por estos días en la COP. Este concepto vincula diversos temas estratégicos que son relacionados a lo que es las ciudades, el consumo responsable, la movilidad, el manejo integral de los recursos, la seguridad alimentaria. Entonces, lograr esos cambios a largo plazo en esos aspectos serán pues decisivos para toda la reconstrucción de nuestras ciudades y pues también obviamente pensar en esa transición energética que tanto énfasis le está dando esta alcaldía, por ejemplo, y pues una de las cosas que tú me preguntabas es que a veces son estrategias de campaña que necesitan ser presionadas para que sean una realidad. Y por eso fue que nosotros también continuamos nuestra labor desde Greenpeace, es continuar siendo veedores de la puesta en marcha de toda la declaratoria de emergencia climática en todos nuestros puntos de entrada y pues también evidenciar esa necesidad de respirar un aire limpio y de que se cumpla como todo ese plan estratégico de mejora de la calidad del aire que es como o fue un caballito de batalla para que la alcaldesa estuviera donde está, ¿no? Y fuera elegida. Entonces, la agenda ambiental distrital ha sido históricamente una agenda que se ha movido como en dos grandes corrientes. Una agenda esencialmente extractivista, basada, digamos, en las políticas nacionales e internacionales del mercado, es decir, muy poco ambientalista o antiambientalista, y unas agendas en determinados gobiernos que tratan de avanzar en la idea de la protección del ambiente urbano y rural del distrito capital, pero que se mueve esta segunda versión a su vez como en dos grandes visiones. Una primera es lo que yo denomino teñirse de verde, lo que tú conocerás en la literatura como el greenwashing, es decir, lavar o teñir de verde las políticas cuando realmente no son verdes. Esa es una primera dimensión de esta segunda parte. Y la otra es aquella que yo podría entender que trata de avanzar genuinamente hacia la idea de protección del ecosistema urbano y rural distrital, es decir, el ambiente distrital lo trata de proteger, incluso saltándose de manera positiva y proactiva las fórmulas nacionales e internacionales, y por lo tanto, digamos, ha hecho muy buenos ejercicios de participación con comunidades locales en las distintas localidades de Bogotá, en los distintos barrios, y con organizaciones de distinto carácter, incluyendo organizaciones ecologistas y ambientalistas, que orientan la producción de la política pública, porque son movimientos, digamos, históricamente bien asentados y que además a veces cuentan con apoyo de la academia sensata que entiende la necesidad de proteger ecosistemas, en particular lo que se llama en la literatura estructura ecosistémica principal, y por supuesto a los seres humanos que habitan y entienden que hay mucho conflicto ambiental en la ciudad de todo tipo, que incluso se conecta con las grandes discusiones nacionales y globales, en particular las que conocemos como componente de la crisis ambiental y civilizatoria, una de sus expresiones, la crisis climática. Y entonces, en ese ejercicio que yo podría creer que hay algunos avances, pero de nuevo, a veces es tal el peso, tanto del poder internacional y nacional, como el poder de las empresas nacionales y transnacionales. El primer poder, estoy hablando del poder del Estado, ya sea en el ámbito nacional e internacional, y el otro el poder de las empresas en el ámbito nacional e internacional, que limitan, dificultan o imposibilitan la concreción de agendas ambientales en estricto sentido. Por ejemplo, Bogotá no es ajena a que las políticas nacionales promueven el extractivismo y promueven el uso intensivo de energía fósil, incluyendo la promoción del uso del carro particular, en contra, por ejemplo, de la generalización de sistemas masivos de transporte que sean más sostenibles con el ambiente y permitan justamente incluso que sean más baratos, pero como tú sabes,
La política y la teoría neoliberal informa que el Estado no sabe hacer las cosas, ergo habrá que entonces darle a agentes privados que definan lo que hay que hacer. Y en este sentido yo creo que también tiene que ver con que el hecho de que a veces haya pasado gobiernos alternativos o incluso el Partido Verde gobierne o una persona que hace parte del Partido Verde no significa que la agenda sea verde en el estricto sentido. Entonces yo me aparto y soy muy crítico de ese tipo de agendas que no sean realmente verdes, porque lo verde hay que verlo en el sentido material, decimos en derecho, no solo en la forma, no solo en el papel, sino efectivamente eso cómo se traduce en términos de facilitar la participación de todos los actores, especialmente aquellos que tienen menos voz, porque pues la voz de las empresas y la voz de las instituciones del Estado pues está garantizada, incluso con plata pública, pero aquellos que viven en situaciones de franca marginalidad, por ejemplo, la población recicladora, no se les pone mucha atención. Y nosotros desde HIDCA, el grupo de investigación que dirijo, hemos trabajado en los últimos 18 años con población recicladora de Bogotá, y ahí es donde encontramos cómo las políticas públicas de determinados gobiernos avanzaron en el reconocimiento y protección de los derechos de la población recicladora, pero en otros gobiernos neoliberales, ruptura total y desmonte de lo que se ha avanzado incluso con decisiones de la Corte Constitucional que ayudamos a agenciar y que no contribuyen a esa protección de la población recicladora. En el gobierno actual sigue todavía esa discusión, a pesar de supuestamente pertenecer al Partido Verde, a veces en las políticas de la protección de la estructura ecosistémica principal de la zona urbana que le corresponde al distrito, porque la zona rural del distrito le corresponde a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, pues no se ha avanzado mucho. Es decir, hay buenas intenciones, pero en lo concreto eso no logra avanzar hacia la idea de protección de ecosistemas y de seres humanos que habitan esos ecosistemas, especialmente población más vulnerable que habita la zona urbana del Distrito Capital. Es que yo creo que sí entra porque si bien no entran directamente a ejecutar nada, digamos, del presupuesto, esa agenda la han puesto ellos. Greenpeace, colectivos ambientales, digamos, de carácter internacional y con relevancia nacional, le han puesto la agenda ambiental al gasto público. Entonces, obviamente, cuando llega una administración y decide darle prioridad a un debate ambiental sobre otra cosa, indirectamente es una de las formas como está repercutiendo lo que ha defendido Greenpeace y otras organizaciones, ¿no? Ojalá tuvieran más roles, creo yo sería importante, pero ahora, esto es también político y hay que entender, y yo entiendo, que Greenpeace si decide trabajar con una administración, automáticamente perdería legitimidad, porque entonces le meterían como una carga ideológica, ¿me entiendes?, con el gobierno de turno, y eso por supuesto resulta siendo peligroso para los objetivos. Yo creo que el éxito en parte de Greenpeace y de colectivos ambientales nacionales y locales es que no se articulan ideológicamente con una sola administración, sino que entienden que gobierne quien gobierne, las exigencias deben ser las mismas. Creo que son manoseadas. O sea, no solo Greenpeace, sino muchas organizaciones ambientales, muchos movimientos ambientales, porque lo que te decía, y es muy grato también pues para mí como activista, pero para nosotros como procesos ambientales, como Greenpeace se ha venido articulando con muchos procesos territoriales, que también les ha ayudado como a dar fuerza, un impulso y una oportunidad de visibilizar que tal vez un proceso chiquito no tiene como ese potencial para poder hacerlo. Y creo que todas esas organizaciones, no importa qué tan grandes o pequeñas sean, simplemente se han venido usando, manoseando en muchos escenarios, porque, claro, te invitan, ¿no? Entonces se crean los espacios de participación en los que te cuentan y te dicen, bueno, listo, hacemos como lo que generalmente pasa con todos los proyectos, es como hagamos cartografía, revisemos cuáles son los conflictos, cuáles son las propuestas, cuáles son los actores, acciones y necesidades, pero cuando eso es como el momento de la formalidad, del requisito, pero cuando vemos cómo todos esos insumos que salen de esa participación, puede que se recogerán en un acta
o en un informe de participación ciudadana, pero no se ven reflejados en el desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Y por supuesto no voy a decir que es el 100%, tal vez en algunos escenarios pase, en algunos grados de importancia, te recojan algunas ideas, a veces recogen ideas y las adoptan como propias, también sin reconocer que otros procesos, que son procesos ambientales, vuelvo y te digo, Greenpeace o el proceso comunitario o la articulación entre Greenpeace y procesos comunitarios, son los autores, son quienes proponen, son quienes muchas veces proponen porque ya han venido haciendo esas pruebas desde sus trabajos, desde sus campos de acción. Entonces, sí siento que, claro, son tenidos en cuenta como un requisito en el que necesitas identificar actores y recoger unos insumos de ellos, pero que en la realidad, en la ejecución, en la inclusión de esas propuestas, la incidencia no es tan fuerte ni es tan considerable como debería hacerse, porque finalmente quienes se conocen los conflictos y las necesidades del territorio somos las organizaciones ambientales, somos los activistas, somos los ambientalistas, porque nuestro accionar generalmente surge de vivir el conflicto en el territorio, ¿no? Greenpeace no lo hace Greenpeace son todos los voluntarios, son por supuesto los administrativos, los directivos, pero es un grupo de gente que sintió una necesidad desde la escala que sea decir, oiga, algo está mal, ¿cómo me puedo hacer parte y cómo puedo ser un actor y un agente de cambio? Entonces, pues quienes pueden tener más los ojos y la mirada como más clara del territorio que nosotros quienes hacemos parte de organizaciones ambientales y sociales. Obviamente es importante lo técnico, la academia, sin desconocerlo, y por supuesto que es importante también personas que sean expertas, pero también es importante que se vincule esa experiencia con la experticia, o sea, que sea un trabajo integral de instituciones, academia, organizaciones y comunidad. Nosotros hacemos parte como de esos colectivos ambientales que se juntan en las diferentes mesas que conforman el Consejo, el Congreso, el Senado, y que a partir de bases científicas ayuda a ver si esos planes o proyectos son viables o no son viables. Y en ese sentido, pues obviamente nosotros somos veedores, también actuamos como gestores, si se quiere, de algunos movimientos y pues por ese lado creo que nosotros aportamos. En el caso específico, digamos, de la ley de Ana Cecilia Niño, por ejemplo, ustedes vieron una foto ahí donde nosotros estuvimos todo el tiempo haciéndoles ese seguimiento en las mesas de trabajo del Senado y de la Cámara de Representantes, velando por los intereses de las personas que estaban en pro de la prohibición del asbesto, por ejemplo, y también velando porque cada uno de esos artículos que constituyen esa ley velaran por eso. Entonces, digamos que nuestro trabajo político, si se quiere, va muy es en el trabajo de la formulación que sea la correcta y de hacer esa presión que es necesaria y que tenga como bases científicas y de soporte a lo que es la ley, o en este caso, pues el proyecto o el plan de la declaratoria de emergencia climática. Tienen importancia, pero es una importancia relativa en la medida que, digamos, hay mucha segmentación del movimiento y como decía al comienzo, hay mucha cooptación por parte de las empresas y de las instituciones del Estado, ya sea en el nivel local, es decir, distrital o departamental o nacional, y por supuesto en el internacional, porque a veces esas organizaciones no obedecen a contextos específicos en los cuales se desenvuelven los conflictos y problemáticas ambientales. Y a veces se especializan en una única visión o dimensión o en un único problema y olvidan la complejidad y la interdependencia de los múltiples conflictos ambientales y de los múltiples actores
que limitan, imposibilitan o promueven la idea de protección ambiental. Por lo tanto, a mí me parece que las organizaciones no gubernamentales de carácter ecologista y ambientalista juegan un papel importante, pero su papel no es tan definitivo, especialmente porque hay pesos mucho más fuertes como los de las empresas y los de mismos agentes estatales, que son los que definen la política. Y entiéndase por actores estatales, no solo los estatales nacionales, sino los internacionales. Por ejemplo, hay agenda del gobierno de los Estados Unidos o de la Unión Europea que pesa más que la agenda del mismo Estado colombiano. Bueno, te respondo en dos partes. La primera es, yo por tener el cargo que tengo, entonces, y por sacar los acuerdos locales, son vinculantes a la administración. Entonces, la manera en la que la administración cumple lo que nosotros hemos logrado sacar adelante es una obligación de ley, ¿no? Si no, nosotros podríamos poner lo que se llama derecho a una acción de cumplimiento para obligar al juez a que la administración cumpla, por ejemplo, con la cuestión de los plásticos de un solo uso que nosotros sacamos y con la asistencia pues, de la mesa local de huerteras y de huerteros urbanos. Entonces creo que ahí es interesante, mucho que hacer. Yo quiero igual seguir sacando acuerdos en materia ambiental, pero en segundo punto te diría que creo a veces que sí es insuficiente pues el trabajo que podemos hacer los políticos, al menos de una corporación de elección popular, para sacar adelante todos los cambios pues necesarios que necesita la localidad, la ciudad, el país, porque no podemos con todo. O sea, que ni siquiera una alcaldesa que es la administradora y la que ejecuta el gasto público de billones de pesos que maneja una ciudad en presupuesto como Bogotá, puede sacarlo adelante. Entonces, es bien complejo, pero creo que nuestra tarea está un poco en eso, ¿no? O sea, yo articulo mi trabajo como edil en una frase que es piensa global, actúa local, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo desde acá. Es como nosotros desde nuestro pedacito de mundo, que es una localidad de 500.000 personas, que tiene 2 humedales, que tiene el aeropuerto internacional Dorado, que tiene el terminal de transporte terrestre más importante de la ciudad de Bogotá, por donde llegan las personas, que tiene la calle 13, que es uno de los ejes comerciales y de comunicación, pues, de automóviles y de vehículos de carga más importantes que tiene Colombia. Como nosotros desde este pedacito que nos toca, ayudamos precisamente a las causas que tiene el mundo. Y creo que eso es lo que estamos haciendo sin que sea fácil y sin que sea suficiente. Y ahí es duro, ¿no? Pero sin que sea suficiente, pero sí creo que el piensa local, actúa global, piensa global, actúa local, es algo que debe ser pues bandera de todas estas luchas. Pero es que exista el conflicto, o sea, finalmente, pues, igual cualquier cosa esperar que sea perfecta sería es utópico, ¿no? Pero, por supuesto, las barreras de acceso, digamos, a la información clara y transparente y oportuna, no tener como claro quién es tu, vamos a llamarlo, oponente, ¿sabes? Como un ejemplo que siempre damos es cuando fue la administración Peñalosa, para nosotros era claro, por ejemplo, en la reserva, pues que Peñalosa tenía unas intenciones muy claras que las dijo desde el día que quedó electo. Dijo, yo tengo la intención de urbanizar la Van der Hamen y pasar 12 vías. Y para nosotros eso siempre fue transparente. Obviamente, pues no estaba bien y no estábamos de acuerdo, pero tienes claro con quién estás interlocutando, tienes claro cómo trabajar, o sea, si hay que enfocarte en una acción legal, si hay que enfocarte pues, en una acción jurídica, si hay que enfocarte en una acción en el territorio y de movilización. Y en este momento es muy difícil, con esta administración ha sido muy difícil entender con quién estoy interlocutando, porque a veces lo siento amigo y cercano y otras veces digo como, pero si ayer hablamos y nos comprometimos y me recogiste las ideas y entendiste el conflicto, pero hoy lo que estás haciendo es completamente distinto. Eso que fractura la confianza, pero
no, digamos, no necesariamente la confianza entre la administración y las organizaciones, sino la confianza de uno en decir, soy yo quien está actuando mal, o sea, está mal que yo confíe, está mal que yo participe, está mal que yo me acerque a la administración, es como que te pone un poco en jaque de cuál es el rol adecuado que yo debo ejercer en este momento. Me tengo que volver únicamente control y vigilancia, me tengo que volver muy crítico, tengo que volverme muy agresivo, te hacen dudar de entonces si estás en unos espacios en los que sientes que tienes como puntos en común y cuando toca salir a movilizarse, tú dices como estoy mal y estoy como fracturando yo eso que se está construyendo por salir a movilizarse. Entonces, creo que sí, sí, lo principal es la barrera para la información, tener que rogar como ciudadanos cuando es un derecho de nosotros conocer lo que se está planeando para el territorio, los estudios, los diseños, ¿no? Como cuáles son los beneficios, pero sobre todo que nunca lo calculan, son cuáles son las afectaciones y las afectaciones. Y vuelvo y digo, el tema ambiental es el que siempre tiene que entrar al sacrificio. Y no importa, porque es que necesitamos descongestionar la ciudad, entonces vamos a hacer más vías, pero pues a costa de qué? Y lo ambiental, sí, uy, sí, pero es que la gente es más importante que se mueva. Sí, pero también es más importante que la gente viva o esté viva. Y entonces empiezan también como a poner en esa pirámide donde únicamente somos importantes los seres humanos y nuestra movilidad, pero los otros seres que habitan en el territorio son ser importantes y tienen que sacrificarse, pues porque estamos en desarrollo. Y lo segundo es como esa otra barrera es no tener claro cuál es la postura del otro lado, ¿no? Y lo tercero es que estoy absolutamente segura que muchísima gente quisiera acercarse mucho más a los procesos socioambientales. Creo que también es importante que empecemos a dejar de ver como el ambientalismo solo como ambientalismo y lo social solo como ambiente social. Creo que están directamente relacionadas. O sea, mis razones de ser activista son muchísimas y principalmente no es la humanidad, pero termina ligándose a que, por supuesto, genera un beneficio para la humanidad. Entonces, creo que el hecho de las situaciones y de los conflictos sociales y económicos, bueno, y culturales, o esas dinámicas que tiene la ciudad, pues no permiten que las personas tengan el tiempo o tengan, sí, el tiempo y la disposición de poder vincularse. Mucha gente quisiera estar más cerca de esto, pero esas dinámicas sociales y económicas de tener que trabajar, de tener que estar como rebuscándose, como sobrevivir, pues no les permite ser mucho más activos y ser esos actores de cambio que estoy absolutamente segura que quisieran ser. Y eso, por supuesto, también es una responsabilidad de la administración. Y lo último es que, por supuesto, nos siguen llegando de información de cualquier otro espacio y no nos llenan de información de las realidades de la ciudad, pues porque les importa pues es más importante, o sea, es más beneficioso para los intereses políticos y económicos que tú no reconozcas, que tú no te acerques, que tú no entiendas lo que pasa en tu territorio. Entonces te lleno con información y cosas que pasan en otras partes o que son como más superficiales, pues porque eso desmotiva o desestimula como el activismo, ¿no? Tiempos de ejecución, creo que es una. Las metas que se ponen son a mediano y largo plazo y son metas muy poco ambiciosas, la verdad. En ese sentido, que te digan a ti que se va a lograr hacer una reducción del 10% en el material particulado para el 2035, pues ya todos estaremos muertos porque realmente los índices de calidad del aire en Bogotá son pésimos. Entonces, lo que nosotros hacemos es decirle, primero midan bien, después pónganse metas que realmente sean más ambiciosas y hagan lo que tienen que hacer en cuanto a eh, pues a la reconversión de los carros o a la chatarrización, por ejemplo, que son como esas soluciones que nosotros damos.
Eso por un lado, lo del tiempo y las metas que son a veces un poco ambiciosas, si se quiere. Otra cosa que creo ahí es que hay muchos intereses de particulares, de empresas y demás que juegan en contra de que los planes y los presupuestos y los proyectos se lleven a cabo en los tiempos establecidos. Entonces, por eso nosotros cuando decimos es que estamos siendo veedores de la declaratoria de emergencia climática es precisamente eso, que realmente el plan que se tiene para el 2021 de la chatarrización de no sé cuántos eh, vehículos y que ya no vuelvan a circular sea una realidad, pues realmente no, porque hay unas leyes que impiden que esos carros o les permiten más bien que esos carros sigan en funcionamiento. Entonces hay unas cosas que generan un desbalance que no es. Ahora, en el plan de ordenamiento territorial también nosotros vemos que está pintado como muy verde, pero realmente hay unas cosas que no están beneficiando ni a los humedales, ni a los cuerpos de agua, ni a las personas, pero sí, digamos, a las constructoras y a las personas que generan esas vías para circulación, ¿no? Que el tema central es que el poder que tienen empresas nacionales y transnacionales, usualmente dueñas y propietarias de la energía fósil, limitan o imposibilitan materialmente la aplicación de políticas y de normas ambientales que incluso siendo constitucionales y legales y estando, por supuesto, ya establecidas, pues no se cumplen porque los tomadores de decisiones tienen en cuenta esos poderes fácticos que son los dueños de la energía fósil. Entonces, el cuento de la crisis climática, que ellos llaman cambio climático, pues nunca se va a resolver porque pues no les conviene a ellos. Entonces hay una seria limitación estructural por parte de los tomadores de decisiones estatales cuya agenda la imponen los poderes fácticos asociados a la propiedad sobre la energía fósil. Entonces son empresas petroleras, empresas carboníferas, empresas de la transformación, el transporte de crudo y de hidrocarburos en general y de automotores que requieren o necesitan la energía fósil. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, el hecho de que Transmilenio funcione como o con vehículos que contaminaban gravísimamente el aire del Distrito Capital, pues durara tanto tiempo, a pesar de que nosotros lo dijimos desde hace ya casi 20 años, de la incompatibilidad entre esta forma de uso de energía fósil y la protección del aire de Bogotá. Pero era tal el poder que, tú sabes, en las administraciones anteriores, la promoción era solo el Transmilenio con vehículos contaminantes. No estoy diciendo que el metro y otras formas no contaminen, solo que cuando uno hace las cuentas, pues contaminan mucho menos. Y entonces la promoción del vehículo particular no se compadece con el desarrollo de un sistema de transporte masivo eh, sostenible desde el punto de vista ambiental, es decir, ecosistémicamente hablando y además económicamente hablando. Pero para mí económicamente hablando es en el sentido estricto de económicamente hablando, no crematísticamente hablando, porque lo que hablan los tomadores de decisiones es que un sistema de transporte masivo implica subsidios a las personas. Oye, pero si le están dando subsidios a las empresas dueñas poderosas de la energía fósil, como así que entonces no le subsidian el transporte a un ser humano bogotano que necesita montar en el transporte público? Entonces suena como incoherente, es decir, el distrito, el departamento, la nación y el mundo sí subsidian a las grandes empresas poderosas que son las dueñas de la energía fósil y resulta que ahora entonces no subsidian o les suena muy caro subsidiar 10, 20, 50 o 100 pesos a un ser humano, cuando miles de millones de dólares subsidia la economía global a la energía fósil.